Dios te socorra. Había una vez dos hermanas, una de las cuales era rica y sin hijos, y la otra viuda con 5 niños y tan pobre que carecía de pan para ella y su familia. Obligada por la necesidad, fue a buscar a su hermana y le dijo: «Mis hijos se mueren de hambre. Tú eres rica, dame un pedazo de pan». Pero la rica, que tenía un corazón de piedra, la contestó: «No hay pan en casa», y la despidió con dureza. Algunas horas después volvió a su casa el marido de la hermana rica, y cuando comenzaba a partir el pan para comer, se admiró de ver que iban saliendo gotas de sangre conforme le iba partiendo. Su mujer asustada le refirió todo lo que había pasado. Se apresuró a ir a socorrer a la pobre viuda y le llevó toda la comida que tenía preparada. Cuando salió para volver a su casa, oyó un ruido muy grande y vio una nube de humo y fuego que subía hacia el cielo. Era que ardía su casa. Perdió todas sus riquezas en el incendio. Su cruel mujer, lanzando gritos de rabia, decía: «Nos moriremos de hambre». «Dios socorre a los pobres», la respondió su buena hermana, que corrió a su lado. La que había sido rica hubo de mendigar a su vez, pero nadie tuvo compasión de ella. Su hermana, olvidando su crueldad, repartía con ella las limosnas que recibía. El agua de la vida. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que solo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. Sin duda, si logro que mejore, mi padre me premiará generosamente, pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino encontró a un pequeño hombrecillo que le preguntó su destino. «¿Qué ha de importarte eso a ti? Enano, déjame seguir mi camino». El duende, ofendido por el maleducado príncipe, utilizó sus poderes para desviarle hacia una garganta en las montañas que cada vez se estrechaba más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta, y allí quedó atrapado. Viendo que su hermano no volvía, el mediano decidió ir en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba ambiciosamente. No llevaba mucho recorrido cuando el duende se le apareció preguntando a dónde iba. «¿Qué te importará a ti? Aparta de mi camino, enano». El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirle para que acabara en la misma trampa que el mayor, atrapado en un paso de las montañas que cada vez se hizo más estrecho hasta que caballo y jinete quedaron inmovilizados. Al pasar los días y no tener noticias, el menor de los hijos del rey decidió ir en busca de sus hermanos y el agua milagrosa para sanar a su padre. Cabalgando encontró al hombrecillo que también a él le preguntó su destino. «Mi padre está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él». «¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla?», obvió a preguntar el enano. «Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo? Has resultado ser amable y humilde, y mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes, y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara, y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues en el interior del castillo, ya nunca más podrás salir», añadió el enanito. A lomos de su caballo, pasados varios días, llegó el príncipe al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las bestias con los panes y llegó a una estancia donde había una preciosa muchacha. Por fin se ha roto el hechizo. «En agradecimiento me casaré contigo si vuelves dentro de 1 año.
Contento por el ofrecimiento, el muchacho buscó rápidamente la fuente de la que manaba el agua de la vida. Llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De vuelta a palacio, se encontró de nuevo con el duende, a quien relató su experiencia y pidió: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no los he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarles?» «Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad les hará libres. Vuelve a casa y por el camino los encontrarás, pero cuídate de ellos». Tal como había anunciado el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 fueron a ver a su padre, quien después de tomar el agua de la vida se recuperó por completo. Incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le relató entonces su compromiso con la princesa y su padre, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Así pues, cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. Esta, esperando ansiosa en el castillo, ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar a aquel que venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor», advirtió. Y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa como sus libertadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, que al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba, y dando un rodeo se presentó a los guardas de la puerta por la derecha como el rescatador de la princesa. Mas estos, obedientes, le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco le dejaron entrar. Por último llegó el hermano menor, que ni siquiera notó cuando el caballo comenzó a caminar por la carretera de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta, le abrieron enseguida, y allí estaba la princesa esperándole con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre, que nunca volvió a enfermar. El abuelo y el nieto. Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara, dejaba caer la copa en el mantel y aún algunas veces escapar la baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, le dejaron en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo y se le rompió la escudilla, que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios, a que no se atrevió a responder, y bajó la cabeza suspirando. Compráronle por un cuarto una tarterilla de madera, en la que se le dio de comer de allí en adelante. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo. «¿Qué haces?», preguntó su padre. «Una tartera», contestó, «para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos». El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse una palabra. Después se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa, y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. El acertijo.
Érase una vez el hijo de un rey, a quien entraron deseos de correr mundo y se partió sin más compañía que la de un fiel criado. Llegó un día a un extenso bosque, y al anochecer, no encontrando ningún albergue, no sabía dónde pasar la noche. Vio entonces a una muchacha que se dirigía a una casita, y al acercarse se dio cuenta de que era joven y hermosa. Dirigióse a ella y le dijo: «Mi buena niña, ¿no nos acogeríais por una noche en la casita a mí y al criado?» «De buen grado lo haría», respondió la muchacha con voz triste, «pero no os lo aconsejo. Mejor es que os busquéis otro alojamiento». «¿Por qué?», preguntó el príncipe. «Mi madrastra tiene malas tretas y odia a los forasteros», contestó la niña suspirando. Bien se dio cuenta el príncipe de que aquella era la casa de una bruja, pero como no era posible seguir andando en la noche cerrada, y por otra parte no era miedoso, entró. La vieja, que estaba sentada en un sillón junto al fuego, miró a los viajeros con sus ojos rojizos. «Buenas noches», dijo con voz gangosa, que quería ser amable. «Sentaos a descansar», y sopló los carbones en los que se cocía algo en un puchero. La hija advirtió a los dos hombres que no comiesen ni bebiesen nada, pues la vieja estaba confeccionando brebajes nocivos. Ellos durmieron apaciblemente hasta la madrugada, y cuando se dispusieron a reemprender la ruta, estando ya el príncipe montado en su caballo, dijo la vieja: «Aguarda un momento, que tomarás un trago como despedida». Mientras entraba a buscar la bebida, el príncipe se alejó a toda prisa, y cuando volvió a salir la bruja con la bebida, solo halló al criado, que se había entretenido arreglando la silla. «Lleva esto a tu señor», le dijo, pero en el mismo momento se rompió la vasija y el veneno salpicó al caballo. Tan virulento era que el animal se desplomó muerto, como herido por un rayo. El criado echó a correr para dar cuenta a su amo de lo sucedido, pero no queriendo perder la silla, volvió a buscarla. Al llegar junto al cadáver del caballo, encontró que un cuervo lo estaba devorando. «¿Quién sabe si cazaré hoy algo mejor?», se dijo el criado. Mató pues el cuervo y se lo metió en el zurrón. Durante toda la jornada estuvieron errando por el bosque, sin encontrar la salida. Al anochecer dieron con una hospedería y entraron en ella. El criado dio el cuervo al posadero, a fin de que se lo guisara para cenar. Pero resultó que había ido a parar a una guarida de ladrones, y ya entrada la noche presentáronse 12 bandidos, que concibieron el propósito de asesinar y robar a los forasteros. Sin embargo, antes de llevarlo a la práctica, se sentaron a la mesa, junto con el posadero y la bruja, y se comieron una sopa hecha con la carne del cuervo. Pero apenas hubieron tomado un par de cucharadas, cayeron todos muertos, pues el cuervo estaba contaminado con el veneno del caballo. Ya no quedó en la casa sino la hija del posadero, que era una buena muchacha, inocente por completo de los crímenes de aquellos hombres. Abrió a los forasteros todas las puertas y les mostró los tesoros acumulados. Pero el príncipe le dijo que podía quedarse con todo, pues él nada quería de aquello, y siguió su camino con su criado. Después de vagar mucho tiempo sin rumbo fijo, llegaron a una ciudad donde residía una orgullosa princesa, hija del rey, que había mandado pregonar su decisión de casarse con el hombre que fuera capaz de plantearle un acertijo que ella no supiera descifrar, con la condición de que, si lo adivinaba, el pretendiente sería decapitado. Tenía 3 días de tiempo para resolverlo. Pero era tan inteligente que siempre lo había resuelto antes de aquel plazo. Eran ya 9 los pretendientes que habían sucumbido de aquel modo, cuando llegó el príncipe y, deslumbrado por su belleza, quiso poner en juego su vida. Se presentó a la doncella y le planteó su enigma.
¿Qué es?, le dijo. Una cosa que no mató a ninguno y sin embargo mató a 12. En vano la princesa daba 1000 y 1000 vueltas a la cabeza, no acertaba a resolver el acertijo. Consultó su libro de enigmas, pero no encontró nada. Había terminado sus recursos. No sabiendo ya qué hacer, mandó a su doncella que se introdujese de escondidas en el dormitorio del príncipe y se pusiera al acecho, pensando que tal vez hablaría en sueños y revelaría la respuesta del enigma. Pero el criado, que era muy listo, se metió en la cama en vez de su señor, y cuando se acercó la doncella, arrebatándole de un tirón el manto en que venía envuelta, la echó del aposento a palos. A la segunda noche, la princesa envió a su camarera a ver si tenía mejor suerte. Pero el criado le quitó también el manto y la echó a palos. Creyó entonces el príncipe que la tercera noche estaría seguro, y se acostó en el lecho. Pero fue la propia princesa la que acudió envuelta en una capa de color gris y se sentó a su lado. Cuando creyó que dormía y soñaba, púsose a hablarle en voz queda, con la esperanza de que respondería en sueños, como muchos hacen. Pero él estaba despierto y lo oía todo perfectamente. Preguntó ella: «Uno mató a ninguno. ¿Qué es esto?». Respondió él: «Un cuervo que comió de un caballo envenenado y murió a su vez». Siguió ella preguntando: «Y mató, sin embargo, a 12. ¿Qué es esto?». «Son 12 bandidos que se comieron el cuervo y murieron envenenados». Sabiendo ya lo que quería, la princesa trató de escabullirse, pero el príncipe la sujetó por la capa, que ella hubo de abandonar. A la mañana, la hija del rey anunció que había descifrado el enigma y, mandando venir a los 12 jueces, dio la solución ante ellos. Pero el joven solicitó ser escuchado y dijo: «Durante la noche, la princesa se deslizó hasta mi lecho y me lo preguntó. Sin esto nunca habría acertado». Dijeron los jueces: «Danos una prueba». Entonces el criado entró con los 3 mantos, y cuando los jueces vieron el gris que solía llevar la princesa, fallaron la sentencia siguiente: «Que este manto se borde en oro y plata. Será el de vuestra boda». El doctor Sabelotodo. Érase una vez un pobre campesino llamado Cangrejo, que se fue a la ciudad guiando un carro tirado por 2 bueyes a venderle a un doctor una carretada de leña por 2 ducados. Mientras se le pagaban sus dineros, el doctor se encontraba precisamente comiendo. Cuando vio el campesino lo bien que comía y bebía, le entró envidia y pensó que también él quisiera ser doctor. Así que se quedó unos momentos sin saber qué hacer, y al fin le preguntó si no podría hacerse el doctor. «Ya lo creo», respondió el doctor. «Eso se logra fácilmente». «¿Qué debo hacer?», preguntó el campesino. «En primer lugar, te compras un abecedario de esos que tienen un gallito pintado en las primeras páginas. En segundo lugar, vendes tu carreta y los bueyes, y con lo que saques, te compras trajes y todo lo que es propio del menester doctoral. Y en tercer lugar, mandas a hacer un rótulo donde se lea: «Soy el doctor Sabelotodo», y lo clavas bien alto sobre la puerta de tu casa». El campesino siguió las instrucciones al pie de la letra, y he aquí que cuando ya había doctorado un poquillo, pero no mucho, robaron a un gran señor una cierta cantidad de dinero. Entonces alguien le habló del doctor Sabelotodo, que vivía en tal pueblo y que tendría que saber también dónde estaba el dinero. Así que el señor mandó enganchar el coche, se fue a aquel pueblo, se presentó en su casa y le preguntó si era el doctor Sabelotodo. Pues sí, lo era. Entonces tendría que ir con él a recuperar el dinero robado. Oh, sí, pero Grete, su mujer, tendría que acompañarle. El señor se mostró conforme, invitó a la pareja a subir al coche y partieron todos.
Cuando llegaron al palacete señorial, la mesa ya estaba puesta, y el señor le rogó que comiese antes que nada. «Encantado», dijo, pero con su mujer, la Grete, y se sentó con ella en la mesa. Cuando entró el primer criado llevando una fuente llena de suculentos manjares, el campesino dio un codazo a su mujer y le dijo: «Grete, este es el primero». Y solo quiso dar a entender que este era quien había servido el primer plato, pero el criado creyó que había querido decir: «Este es el primer ladrón», y como realmente lo era, le entró miedo, y cuando salió dijo a sus camaradas: «El doctor lo sabe todo, vamos a salir mal parados, ha dicho que yo soy el primero». El segundo no quería entrar, pero no tuvo otro remedio, y cuando lo hizo llevando su fuente, el campesino, dando otro codazo a su mujer, dijo: «Grete, este es el segundo». El segundo criado también se asustó y salió precipitadamente. Al tercero no le fue mejor, pues el campesino dijo de nuevo: «Grete, este es el tercero». El cuarto sirvió una fuente tapada, y entonces el señor le pidió que mostrase sus artes adivinando lo que contenía. En la fuente había cangrejos. El campesino contempló la fuente y, no sabiendo qué responder, exclamó: «¡Ay de ti, pobre cangrejo!». Al oírlo, exclamó el señor: «Ahí lo tenéis, lo sabe, y también sabrá quién tiene el dinero». Al criado le entró un pánico cerval y guiñó un ojo al doctor, dándole a entender que saliera un momento. Cuando lo hizo, los cuatro confesaron haber robado el dinero, asegurándole estar dispuestos a restituirlo y a darle, además, una cuantiosa suma si se comprometía a no descubrirlos, pues les iba en ello la cabeza. Le mostraron también dónde habían escondido el dinero. El doctor se dejó convencer, volvió a entrar, se sentó a la mesa y dijo: «Señor, ahora miraré en mi libro a ver dónde está escondido el dinero». Y en estas el quinto criado se escondió en la chimenea para ver si el doctor sabía aún más cosas. Pero este abrió su cartilla y empezó a hojearla de arriba a abajo buscando el gallo, y como tardase en encontrarlo, dijo: «Sé que estás ahí dentro y tendrás que salir». Creyó el de la chimenea que iba con él y salió aterrorizado de su escondite diciendo: «Ese hombre lo sabe todo». A continuación el doctor Sabelotodo mostró al señor dónde se encontraba el dinero, pero sin decirle quién se lo había robado, recibió una buena remuneración por ambas partes y se hizo un hombre famoso. El lobo y el hombre. Un día la zorra ponderaba al lobo la fuerza del hombre. No había animal que le resistiera y todos sabían de valerse de la astucia para guardarse de él. Respondióle el lobo: «Como tenga ocasión de encontrarme con un hombre, vaya si arremeteré contra él». «Puedo ayudarte a encontrarlo», dijo la zorra. «Ven mañana de madrugada y te mostraré uno». Presentóse el lobo temprano y la zorra lo condujo al camino que todos los días seguía el cazador. Primeramente pasó un soldado licenciado ya muy viejo. «¿Es eso un hombre?», preguntó el lobo. «No», respondió la zorra, «lo ha sido». Acercóse después un muchacho que iba a la escuela. «¿Es eso un hombre?». «No, lo será un día». Finalmente llegó el cazador, la escopeta de 2 cañones al hombro y el cuchillo de monte al cinto. Dijo la zorra al lobo: «¿Ves? Eso es un hombre. Tú atácalo si quieres, pero lo que es yo, voy a ocultarme en mi madriguera». Precipitóse el lobo contra el hombre. El cazador al verlo dijo: «Lástima que no lleve la escopeta cargada con balas». Y apuntándole, disparóle una perdigonada en la cara. El lobo arrugó intensamente el hocico, pero sin asustarse, siguió derecho al adversario, el cual le disparó la segunda carga. Reprimiendo su dolor, el animal se arrojó contra el hombre, y entonces éste, desenvainando su reluciente cuchillo de monte, le asestó 3 o 4 cuchilladas, tales que el lobo salió a escape, sangrando y aullando, y fue a encontrar a la zorra. «Bien, hermano lobo», le dijo ésta. «¿Qué tal ha ido con el hombre?».
¡Ay!, respondió el lobo. Yo no me imaginaba así la fuerza del hombre. Primero cogió un palo que llevaba al hombro, sopló en él y me echó algo en la cara que me produjo un terrible escozor. Luego volvió a soplar en el mismo bastón y me pareció recibir en el hocico una descarga de rayos y granizo. Y cuando ya estaba junto a él, se sacó del cuerpo una brillante costilla y me produjo con ella tantas heridas que por poco me quedó muerto sobre el terreno. «Ya estás viendo lo jactancioso que eres», díjole la zorra. «Echas el hacha tan lejos que luego no puedes ir a buscarla». El hijo ingrato. Un hombre y su esposa estaban sentados en el corredor, a la entrada de su casa, y tenían en su mesa un delicioso pollo asado para comerlo juntos. En eso, el hombre vio que su anciano padre se acercaba, y rápidamente tomó el pollo y lo escondió, para que el anciano no pudiera coger nada de él. El viejito llegó, tomó una bebida y se marchó. Entonces el hijo quiso poner de nuevo el pollo en la mesa, pero cuando fue a cogerlo, lo que había era un enorme sapo que se le lanzó a su cara y se quedó allí, y nunca se le despegó, y si alguien intentaba quitárselo, lo miraba maliciosamente como si estuviera a punto de lanzársele a su cara, así que nadie se aventuraba a tocarlo. Y el ingrato hijo quedó obligado a alimentar al sapo todos los días, porque si no él se alimentaba de su cara. Así, por su ingratitud, el hombre no volvió a tener descanso en su vida. El gato y el ratón hacen vida en común. Un gato había trabado conocimiento con un ratón, y tales protestas le hizo de cariño y amistad, que al fin el ratoncito se avino a poner casa con él y hacer vida en común. Pero tenemos que pensar en el invierno, pues de otro modo pasaremos hambre, dijo el gato. Tú, ratoncillo, no puedes aventurarte por todas partes, al fin caerías en alguna ratonera. Siguiendo pues aquel previsor consejo, compraron un pucherito lleno de manteca. Pero luego se presentó el problema de dónde lo guardarían, hasta que tras larga reflexión propuso el gato. Mira, el mejor lugar es la iglesia. Allí nadie se atreve a robar nada. Lo esconderemos debajo del altar y no lo tocaremos hasta que sea necesario. Así el pucherito fue puesto a buen recaudo. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando, cierto día, el gato sintió ganas de probar la golosina y dijo al ratón: «Oye, ratoncito, una prima mía me ha hecho padrino de su hijo. Acaba de nacerle un pequeñuelo de piel blanca con manchas pardas, y quiere que yo lo lleve a la pila bautismal. Así es que hoy tengo que marcharme. Cuida tú de la casa». «Muy bien», respondió el ratón. «Vete en nombre de Dios y si te dan algo bueno para comer, acuérdate de mí. También yo chuparía a gusto un poco de vinillo de la fiesta». Pero todo era mentira. Ni el gato tenía prima alguna ni lo había hecho padrino de nadie. Fuese directamente a la iglesia, se deslizó hasta el puchero de grasa, se puso a lamerlo y se zampó toda la capa exterior. Aprovechó luego la ocasión para darse un paseíto por los tejados de la ciudad. Después se tendió al sol relamiéndose los bigotes cada vez que se acordaba de la sabrosa olla. No regresó a casa hasta el anochecer. «Bien, ya estás de vuelta», dijo el ratón. «A buen seguro que has pasado un buen día». «No estuvo mal», respondió el gato. «¿Y qué nombre le habéis puesto al pequeñuelo?», inquirió el ratón. «Empezado», repuso el gato secamente. «¿Empezado?», exclamó su compañero. «Vaya nombre raro y estrambótico. ¿Es corriente en vuestra familia?». «¿Qué le encuentras de particular?», replicó el gato. «No es peor que Robamigas, como se llaman tus padres». Poco después le vino al gato otro antojo y dijo al ratón: «Tendrás que volver a hacerme el favor de cuidar de la casa,
pues otra vez me piden que sea padrino, y como el pequeño ha nacido con una faja blanca en torno al cuello, no puedo negarme. El bonachón del ratoncito se mostró conforme y el gato, rodeando sigilosamente la muralla de la ciudad hasta llegar a la iglesia, se comió la mitad del contenido del puchero. Nada sabe tan bien, díjose para sus adentros, como lo que uno mismo se come. Y quedó la mar de satisfecho con la faena del día. Al llegar a la casa, preguntóle el ratón: ¿Cómo le habéis puesto esta vez al pequeño? Mitad, contestó el gato. ¿Mitad? ¡Qué ocurrencia! En mi vida había oído semejante nombre. Apuesto a que no está en el calendario. No transcurrió mucho tiempo antes de que el gato se le hiciese de nuevo la boca agua pensando en la manteca. Las cosas buenas van siempre de 3 en 3, dijo al ratón. Otra vez he de actuar de padrino. En esta ocasión el pequeño es negro del todo, solo tiene las patitas blancas. Aparte ellas, ni un pelo blanco en todo el cuerpo. Esto ocurre con muy poca frecuencia. No te importa que vaya, ¿verdad? Empezado, mitad, contestó el ratón. Estos nombres me dan mucho que pensar. Como estás todo el día en casa con tu levitón gris y tu larga trenza, dijo el gato, claro, coges manías. Estas cavilaciones te vienen del no salir nunca. Durante la ausencia de su compañero, el ratón se dedicó a ordenar la casita y dejarla como la plata, mientras el glotón se zampaba el resto de la grasa del puchero. Es bien verdad que uno no está tranquilo hasta que lo ha limpiado todo, díjose, y ahito, como un tonel, no volvió a casa hasta bien entrada la noche. Al ratón le faltó tiempo para preguntarle qué nombre habían dado al tercer gatito. Seguramente no te gustará tampoco, dijo el gato. Se llama Terminado. Terminado, exclamó el ratón. Este sí que es el nombre más estrafalario de todos. Jamás lo vi escrito en letra impresa. Terminado, ¿qué diablos querrá decir? Y meneando la cabeza, se hizo un ovillo y se echó a dormir. Ya no volvieron a invitar al gato a ser padrino, hasta que, llegado el invierno y escaseando la pitanza, pues nada se encontraba por las calles, el ratón acordóse de sus provisiones de reserva. «Anda, gato, vamos a buscar el puchero de manteca que guardamos. Ahora nos vendrá de perlas». «Sí», respondió el gato, «te sabrá como cuando sacas la lengua por la ventana». Salieron pues, y al llegar al escondrijo, allí estaba el puchero, en efecto, pero vacío. «¡Ay!», clamó el ratón, «ahora lo comprendo todo. Ahora veo claramente lo buen amigo que eres. Te lo comiste todo cuando me decías que ibas de padrino. Primero, empezado, luego mitad, luego... ¿Vas a callarte?», gritó el gato. «Si añades una palabra más, te devoro». Terminado, tenía ya el pobre ratón en la lengua. No pudo aguantar la palabra y apenas la hubo soltado, el gato pegó un brinco y agarrándolo se lo tragó de un bocado. Así van las cosas de este mundo.